Si no, veamos lo que pasa en otros países actualmente en Europa, cómo está creciendo de nuevo los contagios. Y vamos ahora a nuestra editorial: Soberanía sanitaria, pandemia y sistema integrado de salud. Y nos va a hablar Clarisa Marchetti, que es médica especialista en producción pública de medicamentos y es también integrante de la Comisión de Salud del Instituto Patria y de la Subcomisión de Ciencia en el Frente Ciudadano por la Salud. Escuchamos a Clarisa Marchetti. ¿En qué aspectos la ciencia argentina puede colaborar para poder desarrollar una soberanía sanitaria? Bueno, Pablo, la palabra soberanía sanitaria es muy contundente, un binomio atractivo que todos queremos tener: soberanía y sobre todo en salud, donde siempre hay una necesidad, sea de lo individual a lo colectivo. La soberanía sanitaria es una soberanía donde uno pueda, el pueblo soberano pueda decidir sobre su salud, y para decidir sobre la salud colectiva del pueblo tiene que tener las herramientas para poder ser soberano en sus decisiones. Que nosotros tenemos una invasión y nos traen un sistema sanitario, de seguros privados, donde maneja un mercado, el mercado económico, no tenés soberanía, porque el mercado decide por vos. Entonces, me parece que tenemos que pensar la soberanía sanitaria desde esa mirada, donde el pueblo decide sobre su salud. Sobre la soberanía tenés que tener herramientas, y las herramientas en salud son herramientas científicas, ¿no? Uno tiene que tener servicios, puede tener también, y después tecnología. Cuando uno piensa que la ciencia colabora para la soberanía sanitaria, uno piensa y tiene que elaborar una política, estudiar y planificar y hacer un programa sanitario con articulación. Hay palabras claves: articulación, integración y co-coordinación, y esto se hace multiministerial, porque la salud no es uno puede producir salud, entonces también es un bien dentro de la economía. Entonces tenemos que tener el Ministerio de Producción, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cuando uno hace articulación, integración y coordinación, articula desde al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que produzca las herramientas para producir salud. Y estas herramientas tienen que ser decididas desde una visión sanitaria. Entonces tenemos el Ministerio de Salud. Estas herramientas tienen que ser definidas desde el Ministerio de la Producción. Nosotros vivimos en un país donde tenemos que tener un avance, no es solamente dar servicios de salud, sino que tenemos que tener un avance tecnológico y productivo para tener más, crecer y desarrollar. Entonces el Ministerio de Producción. Y el Ministerio de Educación, porque es el ministerio donde se forman tanto los sanitaristas para la salud, los científicos, donde se forman también los economistas. Entonces tenemos que tener un Ministerio de Salud donde en la currícula esté la economía política de la salud, donde la currícula de salud haya una visión sanitaria, donde la currícula de ciencia y tecnología estén los científicos pensando con un fin sanitario, no solamente de publicación de paper. Entonces, ¿la ciencia argentina puede colaborar? Sí, colabora produciendo herramientas para tener la soberanía sanitaria. Esas herramientas son los medicamentos, son las diferentes, por ejemplo, kits diagnósticos, los tomógrafos y también servicios, y en eso tenemos lo que es la salud digital. Toda esta etapa de la pandemia del coronavirus vino a traer y generar un trabajo enorme, científico, tecnológico en todo este proceso, que fue muy útil para fortalecer el sistema de salud. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, como bien dijiste, Pablo, la pandemia puso en agenda de las personas y en la agenda política, porque siempre la salud está en nuestra agenda personal, pero de una perspectiva individualista. Uno piensa en la salud para uno, para su grupo familiar, para mi hijo, para mi madre,
pero digamos, los sanitaristas, digamos, venimos formados de un modelo médico hegemónico, y la salud colectiva, la salud social, es una perspectiva que ha evolucionado. Convengamos que el modelo médico hegemónico es 1800, cuando uno empieza a tener el hospital central y a trabajar. Estuvo buenísimo en el momento, en 1800, pues estamos en el siglo XXI. Entonces tenemos que tener esta visión colectiva, y en esa visión colectiva, justamente la pandemia, a poner que nos afectaba a todos, también cuestionó nuestro sistema sanitario, nuestra visión del sistema sanitario. Y en esa visión del sistema sanitario también está incluida la ciencia. La pandemia puso en relieve una decisión política de ayudar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde también estuvo el Ministerio de Producción, porque había que articular para que después cómo, digamos, estos avances que tenían, cómo se producen. Entonces, por eso siempre digo que es multiministerial. ¿Qué hizo la pandemia? Los científicos se reconvirtieron. La palabra esa es muy linda, es muy del siglo XXI, reconvertirse. Uno se tiene que primero deconstruir y después reconvertirse, porque bueno, ellos estaban, digamos, los científicos, bueno, vamos a hacer, digamos, la elucubración, tengo que hacer investigación por investigar. No, acá hubo una decisión, y dice, bueno, investigamos con este propósito. Y la pandemia ordenó también al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia, para empezar a articular el de producción, y el de educación, digamos, también, yo creo que el que faltaría es el desafío para la próxima etapa de la soberanía sanitaria hoy. Entonces, la pandemia ordenó que se reconvirtieron, tuvimos casos de que se hicieron kits diagnósticos, digamos, que se hicieron robótica para diagnóstico. Hubo muchos avances en todo lo que fue, digamos, los científicos para poder. Tuvimos ese kit que enseguida, cómo hacemos el PCR, también nos ayudó económicamente a no tener una sustitución de importaciones, porque si uno no tenía que traer, se producieron los barbijos. Convengamos que al principio el miedo era que no había barbijos mundialmente, escuchábamos que en el puerto de Marsella confiscaban barbijos. Entonces, ¿qué hizo los científicos? Se unieron con una pyme, por eso la producción, y hicieron los barbijos. Entonces la ciencia, desde un barbijo hasta un kit diagnóstico, hasta reconvertirse en las vacunas, que ya tenemos en la Argentina 5 proyectos de vacunas con el COVID, que son grupos de científicos que están investigando con plataformas para otros temas, cáncer, enfermedades inflamatorias, que dejaron esa temática, pero utilizando la plataforma ya de muchos años de investigaciones en universidades públicas nacionales que se unen con el MINSIT, con el CONICET, para poder decir, bueno, estos proyectos, algunos ya están en avance de ensayos clínicos, todavía todos los ensayos preclínicos, pero esa reconversión fue lo que ayudó la pandemia para ponerla en agenda. Entonces me parece que los científicos aportan estas herramientas, digamos, medicamentos, vacunas, y la salud digital es muy importante, porque convengamos que cuando nosotros tenemos los turnos que nosotros en la provincia de Buenos Aires tuvimos enseguida los turnos en diciembre para que la gente se anotara, eso ayudó a que puedan la gente vacunarse, digamos. También hizo una reconversión en todo lo que es el relevamiento de cómo iban las vacunas, cómo iban entrando, cómo se iban. También hicimos los ensayos clínicos de vacunas, la CureVac y la CanSino. Entonces todo eso también tiene un aporte de salud digital, de tecnología, pero de las TICs, ¿entendés? Porque vos tenés que ir haciendo relevamientos, de gestión de camas, digamos. Entonces la salud y los científicos, no solamente está buenísimo la vacuna, pero también pensemos en la salud. Son todas las herramientas de la tecnología de los científicos que se reconvirtieron y pudieron de esa manera colaborar y tener los resultados que tenemos nosotros con una tasa de letalidad, digamos, no colapsó, una tasa de letalidad aceptable, no colapsó el sistema de salud, porque bueno, se pusieron a hacer respiradores, se pusieron a hacer barbijos, se pusieron a acercar oxígeno, porque después no había oxígeno, ¿entendés? De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados. Ramón Carrillo.